Estamos a pocos minutos de dar inicio. Se sigue conectando el doctor. Señor, usted sí, normal, ¿no? La conexión, A ver, Perfecto, sí, sin normal, problema. ¿no? Sí, Sí. sí. Esa es la conexión del doctor Carlos, ya, porque me sale conexión en audio hace rato y no se puede llegar a conectar. Mándale un gran abrazo entonces. ¿Cómo? Que le mandes un gran abrazo entonces de mi parte. ¿Cómo dijo? Que le mandes un gran abrazo a Carlos. Ok. La conexión en estado. Puede fallar ahorita. ¿Cómo está la conexión de internet? Doctor, ¿nos escucha? A ver, ¿me escuchas, Juan? Ingeniero Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. Ya, ahorita, actívese. Ya. No, nada, nomás. Ahí lo escuché a Carlos, pero no sé si me escucha él. Hola, Voy a Gonzalo. activarle el Buenas micro. tardes. Sí, de ¿Qué tal, Carlos? Un gusto escucharte. de igual modo, acá estoy atento a tu charla. Ya. Sacando a relucir viejos papeles, porque hace años que no me dedico a la semilla, pero una vez me dediqué bastante. Entonces, bueno, Ajá, sí, claro. esperemos que... Bueno, de todos modos, siempre es importante, digamos, tu punto de vista y tu experiencia, pues, en este tema, ¿no? Y bueno, las canas es lo que da, ¿no? Una cosita da. Por lo menos la gente Ya. para un poco más la oreja. Ingeniero, doctor, ya estamos sobre la hora. Voy a darle el pase en vivo, vamos a estar ya. Así que le pido por favor de que desactive su audio. Ya, ingeniero, vamos a entrar en vivo. Ya van a ser Bien, ya son las 6 ya. Voy a dar el pase en sí, vivo ya, señor. porque si no. Muy buenas tardes a todos. Le damos la muy grata bienvenida. Pedimos por favor a los que están conectados por Zoom mantener su audio desactivado y apagar la cámara. Estamos ya por empezar esta importante conferencia virtual llamada la semilla certificada para obtener altos rendimientos en el cultivo de arroz. Ya nos acompaña, ya está con nosotros el ingeniero Gonzalo Zorrilla de San Martín, un destacado ingeniero agrónomo uruguayo con una amplia experiencia en lo que es el cultivo del arroz. Él ha trabajado en muchas instituciones del ámbito arrocero uruguayo, como lo es el INIA de Uruguay, o también es el exdirector del Programa Nacional de Investigación de Arroz e investigador principal de este mismo programa de INIA en Uruguay. Actualmente, él se encuentra como coordinador técnico del proyecto
fortalecimiento de las estrategias de transferencia para reducir las brechas de rendimiento para productores arroceros, de la Asociación Cultivadores de Arroz financiado por ANDE. Él ya está con nosotros, ya nos acompaña, así que por favor pedimos que vayan compartiendo esta importante charla, que en breves minutos vamos a dar inicio. Por favor pueden también unirse a través de la plataforma Zoom, como seguirnos por las mismas redes sociales Semillas El Potrero. Vamos dando la bienvenida a todos. Por favor, mantener el audio apagado, como la cámara. El proceso de la charla, de la conferencia, es el doctor que va a dictar una charla de aproximadamente 40 minutos. Posterior a ella, se va a seleccionar unas 5 a 6 preguntas para que el profesional, en este caso el ingeniero Gonzalo Zorrilla, pueda responder, ¿no? Vamos a estar atentos a todas las preguntas a través de la plataforma Zoom y a través de nuestras redes sociales de Facebook, en este caso de Semillas El Potrero. Le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, acompañarnos cada miércoles en estas importantes reuniones que venimos realizando con la mano del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, quien también es nuestro aliado estratégico para estas importantes charlas que tenemos en vivo. Así que por favor compartan, vayan uniéndose para ya dar inicio a esta importante reunión, esta importante conferencia virtual con un destacado ingeniero agrónomo uruguayo, el ingeniero Gonzalo Zorrilla de San Martín. Una de las personas más importantes en los últimos 20 años para el desarrollo del arroz en lo que es Sudamérica. Así que vamos a aprender hoy día de una persona que nos va a llevar muchos conocimientos y experiencias a cada uno de nosotros para poder utilizar, en este caso, una semilla certificada para obtener altos rendimientos en el cultivo del arroz. Bueno, sin más preámbulos, ya vamos a dar inicio, ya la gente ya se está conectando. Voy a dar el pase, ya lo tenemos con nosotros. Muy buenas noches, ingeniero Gonzalo, ¿qué tal? Ya le doy el pase para que usted pueda empezar con esta conferencia virtual titulada Semilla certificada para obtener altos rendimientos en el cultivo del arroz. Muy buenas noches, ingeniero Gonzalo, ahí en Uruguay. Buenas tardes para ustedes, Juan. Es un placer y un honor para mí recibir la invitación de Hacienda El Potrero y el respaldo del FLAR para conversar con ustedes sobre este tema. Semilla certificada como base para la producción, para los altos rendimientos. Yo me permití hacer un breve cambio en el título inicial de la charla, que es Semilla de calidad como punto de partida para el éxito de la producción de arroz. Y realmente me siento muy, muy contento con poder, a través de estos medios que nos permiten las situaciones actuales de todos nuestros países con los problemas sanitarios que todos conocemos, por lo menos mantener ese contacto y tener es decir, darle continuidad a tanta cosa que hay que seguir moviendo en la producción arrocera. Antes de ir al grano o a la semilla, déjenme compartir algunas memorias de mis actividades, mis visitas y mis tiempos de dedicación al arroz en Perú cuando estaba en el FLAR. Esta foto para mí es muy interesante porque fue en julio del 2012, a poco de que Hacienda El Potrero comenzara a representar al FLAR en Perú. Ya estamos con Jonathan, con el amigo Carlos Brusone, con el equipo de FLAR, Luciano Carmona, Lucho Berrío y yo, que ya estamos retirados, en lo que era el campo experimental en Lambayeque, los primeros esfuerzos de Carlos ingresado a la empresa, y esas materas que tenemos ahí eran los primeros cruzamientos que Carlos estaba haciendo en ese momento. He tenido oportunidad de saber el desarrollo de la empresa en los últimos años. Tuvimos el congreso en Piura hace un tiempo y con la información que uno tiene, que realmente de ese punto de partida se ha hecho una
un largo recorrido de apoyo de desarrollo y de apoyo a los productores arroceros peruanos, lo cual me resulta muy, muy grato. También les digo que recuerdo de esas recorridas por los distintos rincones arroceros del Perú, de la buena comida del Perú, y no hablo de la buena comida tan famosa de los grandes chefs y de las historias internacionales que tiene hoy la culinaria peruana, sino de la comida de todos los días, en todos lados que encontrábamos alguna fonda, algún lugar donde comer, donde Jonathan y Carlos nos llevaban, y realmente son recuerdos sensacionales del buen comer de los peruanos. Y otro aspecto fundamental es la posibilidad que en diversas oportunidades tuvimos de estar cara a cara con los productores arroceros, esto es en Tarapoto, discutiendo sobre el arroz. Yo tengo la suerte de haber recorrido casi todo el mundo atrás del arroz, y siempre tengo esa sensación, en cualquier lado, en cualquier tipo de gente, de cultura, de idioma, los arroceros nos entendemos inmediatamente, tenemos un idioma común, tenemos una temática común que hace que sea siempre un placer visitar otros sitios, y en el caso de los arroces en el Perú, con tan buenos sistemas productivos que ustedes tienen. Entonces, yendo al tema, el primer comentario es que lo mío será bastante conceptual. Yo no puedo, desde Uruguay, y con el conocimiento leve que tengo de los sistemas productivos en el Perú, ir a recomendaciones técnicas específicas, sino a tratar de reafirmar conceptos generales que hacen a la producción arrocera y su relación con la semilla, que después los técnicos, los productores en el Perú podrán sacar provecho de ellas si son certeras, pero no estoy en condiciones de hacer recomendaciones muy específicas, obviamente, y no sería lo lógico. Y esa es una cita bíblica, ¿no?, que todo el mundo conoce: cosecharás lo que siembras. Parece bastante obvio, pero también es verdad, y ese es quizá el punto de partida cuando hablamos de la semilla como componente de todo el esfuerzo que hace el productor arrocero para producir su arroz. Esa herramienta, la semilla, es un punto neurálgico de todo ese esfuerzo que hace el arrocero todos los años, de todas sus zafras. Y siguiendo con esa visión macro, a mí me gusta siempre hacer esta referencia a que el acto de llevar la semilla al suelo, de que hace el arrocero o cualquier agricultor, pero especialmente el arrocero, es la continuación permanente de un esfuerzo de miles de años. El arroz, como lo conocemos hoy, es el esfuerzo de millones, y no puedo tener el número de agricultores que desde hace más de 10.000 años en los valles del Yangtze, en la China central, empezaron a descubrir esa planta, a encontrar esas semillas y volverlas a plantar, a ver que esas semillas, esos granos que ellos comían probablemente mientras andaban cazando, podían dejarse en el suelo y volver a generar una planta. Siempre pienso que quizás fueron las mujeres las principales, porque en definitiva serían las que estarían más atentas a ese tipo de cosas en sus sitios de vida. Y todo eso, en las fotografías de arriba tienen Oryza rufipon, que es la especie silvestre de arroz de la cual se considera que el hombre domesticó el arroz que hoy conocemos, que son las fotos de abajo. Y toda esa enorme tecnología y ciencia que se ha desarrollado en los últimos 100 años, con conocimiento de la genética, del ADN, de la ingeniería, de la genómica, lo que quieran, todo eso es una pequeñísima parte, una pequeñísima parte de ese esfuerzo que es el que realmente cambió las cosas y generó una planta como el arroz que hoy conocemos. Y el agricultor en cada siembra está dándole continuidad a esa historia que viene desde el fondo de la civilización, por supuesto, porque además el hecho de que el hombre haya logrado domesticar a las plantas
fue el punto de partida de que pudiera sentarse y generar la civilización que hoy conocemos. Entonces, siempre me gusta hacer esa conceptualización general sobre la importancia de la semilla en nuestro negocio de la agricultura. Y además, antes de entrar en temas más técnicos, hay otro valor que en el caso del arroz es muy particular y distinto que otros granos básicos, de los grandes granos básicos de alimentación de la humanidad, el trigo, el maíz, el sorgo, la soja. En el caso del arroz hay una particularidad que no se da en los otros grandes granos, y es que lo que llega a la gente, lo que llega al consumidor, es muy parecido a la semilla. En definitiva, la forma de consumir el arroz es sacarle la cáscara, pulirlo y está pronto. Solamente le sacamos las capas externas y el embrión y la cáscara. Por lo tanto, hay muchísima relación entre la semilla que nosotros sembramos y el famoso cosecharás lo que siembras. El trigo es probablemente el pan, es el principal alimento de la humanidad. La gran mayoría de la gente que come pan no sabe cómo es el grano de trigo. En el caso del arroz, podemos imaginarnos cómo es el grano de arroz solamente viendo lo que llega al plato. Entonces, ese es otro componente que tiene mucho que ver con lo que voy a comentar más adelante respecto a la importancia de la calidad de la semilla en obtener arroz de calidad. El programa va a ser simple y relativamente corto, con la idea de que después, si hay preguntas, podemos ampliar algunos temas, pero la temática va a ser, bueno, documentar por qué decimos que una buena semilla es fundamental tanto para el resultado del productor como para los distintos eslabones de la cadena que siguen a partir de la producción. Luego, fortalecer la idea de que la semilla certificada, que en definitiva es la temática de hoy, es el respaldo de esa calidad, es la manera de que el agricultor utilice una semilla con la tranquilidad de que cumple con esos requisitos de buena semilla. Y sobre esa base algunos comentarios finales. La buena semilla tiene tres componentes a los que hay que prestarles atención para decir que esa es una buena semilla. La calidad genética, la calidad física y la calidad fisiológica y sanitaria. Y vamos a hablar un poco de ellas y cómo se relacionan con obtener un producto de calidad. Yeah. La calidad genética, es decir, lo que decimos por calidad genética es la pureza varietal, o sea, que aquel lote de semilla que nosotros vamos a usar en el campo sea toda la calidad que nosotros queremos. Esa es la manera de asegurar que la producción es acorde con la variedad que nosotros queremos sembrar. Esa pureza varietal además asegura la uniformidad del producto final, el tipo de grano y la cocción, que es otro componente fundamental de lo que hace al producto arroz. Y esa uniformidad de grano y esa uniformidad de cocción es algo que se ve y que lo ve el consumidor final. Yo digo el ama de casa, pero puede ser el hombre, la persona que cocina, la persona que va Puta madre. Y que compra ese arroz y lo cocina, ve los resultados de tener una buena pureza varietal o no. Y a su vez, esa pureza varietal reduce pérdidas en los procesos posteriores de industrialización, por la uniformidad del grano que se está procesando. O sea, la pureza genética en el campo nos elimina
este tipo de problema, plantas fuera de tipo, clásicas, que cuando es muy grave la mezcla, por ejemplo, si es mezcla varietal, puede ser serio problema de calidad. Lo que nosotros buscamos siempre es un conjunto de granos uniformes, en el caso del arroz en Uruguay, largo, fino en la mayoría de los casos, traslúcido, eso depende de cada mercado, pueden haberse distintos los objetivos, pero en definitiva lo que uno pretende es cosechar lo que quiso plantar y que no haya sorpresas ahí. La mezcla varietal, y sobre todo si hay mezclas de distintos tamaños de grano, es un gran factor de aumento del porcentaje de granos quebrados, porque el molino se ajusta a lo que es la supuesta variedad, y si en esa variedad, en ese lote cosechado hay granos de otras variedades más gruesas, por ejemplo, seguro que se van a quebrar durante el proceso de pulido, y si no, también van a tener diferencias de formas. Respecto a la calidad física, aquí lo que estamos hablando es de ausencia de malezas y de otros contaminantes, o de materia inerte, o de paja. En definitiva, aquí hay, en primer lugar, que sea que lo que uno compra como semilla es todo semilla y no haya otras cosas que no interesan, y especialmente que no haya malezas. Y aquí hago una paréntesis porque es algo que no dije al principio. Toda mi experiencia es basada en sistemas de producción de siembra directa. No tengo experiencia en el sistema de trasplante, que son los que predominan en el Perú, y por lo tanto, ténganlo en cuenta, pero la mayoría de las cosas funcionan para cualquiera de los sistemas. Pero especialmente en el caso de los sistemas de siembra directa, hay una maleza que es un tremendo desafío, y que hoy por hoy sigue siendo un gran problema en muchos países nuestros, es el arroz rojo, la maleza, el arroz maleza. Y el tener semillas libres de esa maleza, que además es un arroz y que es difícil de sacar, es el punto de partida para tener un buen control del mismo en los campos. Es lo mismo en el sistema de trasplante, pero el sistema de trasplante obviamente tiene un manejo de semillas mucho más simple para controlar este tipo de problemas. Entonces, abundando brevemente en el tema del arroz rojo, el arroz rojo es una maleza, es arroz, o sea que se convive, y los herbicidas que matan el cultivo, que matan el arroz rojo, matan el arroz, salvo si se dispone de variedades tolerantes a algunos resistentes a algunos herbicidas, como los sistemas Clearfield, que hoy por hoy todavía no hay en Perú. Pero el arroz maleza, como maleza que es muy vigoroso, de ciclos más cortos, muy macollador, compite en el campo con el arroz cultivado, y además tiene la característica de desgranarse rápidamente en la panoja antes de que madure el resto del cultivo, y cae la semilla al suelo, y a su vez tiene una larga dormancia en el suelo, y por lo tanto, luego de que están contaminados los campos, es un problema que continúa en el tiempo, ¿no? O sea que la principal herramienta es tratar de que no se contaminen los campos de arroz rojo. Tiene una diversidad enorme de tipos, se cruza y se va mimetizando con las variedades más utilizadas, o sea, va permanentemente cambiando. Para darles una idea de durabilidad, de longevidad. A ver si lo podemos silenciar. Ahora sí. Este es un ensayo que hicimos hace muchos años cuando estábamos en el INIA en Uruguay, que enterramos semillas en un campo experimental, y después las íbamos recuperando año a año en las primaveras. Y en el año 93 hasta el año 2004 seguimos encontrando semillas viables, o sea, 11 años después de estar bajo el suelo, se podían encontrar semillas de arroz rojo viables, sobre todo cuando más profundas estaban enterradas. Entonces, es otro componente que le da a esta maleza una capacidad muy grande de crear problemas
si se contaminan los suelos. Y ese es el principal concepto que manejamos en Uruguay en el control de arroz rojo, tener semillas libres, cero arroz rojo, para evitar la contaminación. Estuve chequeando los estándares de certificación del Perú y por suerte veo que lo siguen, que también consideran que igual que en Uruguay, tolerancia cero. En la semilla no puede haber semilla de arroz rojo. Y el problema con el arroz rojo es que no termina sus problemas en el campo, sino que lo transmite hacia adelante en la cadena agroindustrial. Este es un lote muy contaminado con de arroz pelado, ¿no? De arroz cargo, como decimos nosotros, o integral, y obviamente para el consumidor en general lo que busca es arroz blanco. Esto sería prácticamente descarte si uno mira una bolsa así en el supermercado. El arroz rojo, el rojo del arroz rojo es en las cubiertas exteriores, o sea que cuando se pule ese arroz, buena parte de ese color se va, pero siempre quedan las estrías que llamamos nosotros cuando en las rugosidades del grano, y normalmente esos granos son más anchos y yesosos, por lo tanto siempre terminan afectando la calidad del producto final. Entonces, un aspecto fundamental de la calidad de la semilla es evitar la diseminación del arroz rojo. Y finalmente la calidad fisiológica, que es la calidad de vida. Recuerden que cuando hablamos de semillas estamos hablando de seres vivos, cada uno de ellos es un ser vivo, y aquí tenemos que evaluar muy bien qué tan buena es esa situación de cada uno de esos seres vivos. Germinación, porcentaje de germinación, vigor, sanidad, que no tenga enfermedades transmisibles por semilla, y dormancia, que en algunos casos hay semillas que demoran mucho en germinar y serían un problema si se siembran con esas condiciones. Entonces, la calidad fisiológica de la semilla es crítica para asegurar la buena instalación de los cultivos y una adecuada población de plantas. Y en general, por ahí es que también reducimos costos o evitamos problemas a futuro. En definitiva, la búsqueda con buena semilla es sin mezcla varietal, libre de malezas y otras impurezas, de buena germinación y vigor, y sin enfermedades, que asegure una buena planta en el campo. O sea, es como que es el primer paso de cualquier buena producción, tener un stand de plantas en buenas condiciones, en cantidad suficiente, uniforme y con un desarrollo vigoroso. Ese es como el punto de partida de un buen cultivo, ¿no? Y bueno, y insistir en que una buena semilla favorece tanto al productor como al resto de la cadena arrocera y al consumidor. En definitiva, es un componente de la cadena de producción que es vital para que todo funcione, vamos a decir. Entonces pasamos a la semilla certificada, concretamente, que en definitiva es la forma que tenemos, la más común y la más eficaz que se tiene para, tratando de sacar esto de la pantalla, para asegurarle al agricultor que aquello que va a utilizar como semilla es lo que dice que es, y tiene todas las garantías de calidad que eviten todos esos factores de problemas que ya les mencioné. Y la semilla certificada en las semillas certificadas están involucrados todos los actores de la cadena, ¿no? El mejorador de variedades, el productor de semillas, el productor que produce semillas para empresas semilleristas, y la entidad que hace la certificación. Probablemente no repasé exactamente cómo es el sistema en Perú, pero seguramente es muy similar. Este es el esquema clásico de la certificación en Uruguay. Tenemos una semilla original o semilla genética o madre, que es la que mantiene la variedad, el criadero que la creó, con la cual se produce semilla básica. Con esa semilla básica se produce semilla certificada 1, con esa semilla certificada 1 se produce semilla certificada 2,
y esa es la semilla que se le vende al agricultor en general para producción comercial. En Uruguay hay otra categoría que no tiene una línea genealógica, pero que en arroz prácticamente no se usa. Se trabaja casi todo con semilla certificada. ¿Y quiénes son los responsables de esa cadena? Bueno, el mantenimiento genético y la básica son los criaderos, son las empresas que desarrollan las variedades. En el caso de Uruguay, la principal es Línea, pero hay empresas privadas que trabajan con variedades también, que hacen todo ese proceso de mantenimiento genético y primera multiplicación. Y luego pasa a las empresas semilleristas, que son las que, en el caso del Uruguay, son prácticamente todas son las industrias del arroz, porque tienen una integración vertical muy fuerte con los productores. Y esas empresas semilleristas tienen productores dentro de sus asociados, que son los que se encargan de hacer la semilla, y es algo importante. El productor de semillas tiene que estar preparado y entender bien el negocio de la semilla para ser un buen multiplicador de semillas. Y en toda esta cadena existe otro componente fundamental, que es el instituto que certifica. En el caso de Uruguay es el Instituto Nacional de Semillas, que es el que lleva el monitoreo y la fiscalización y la auditoría de todas las etapas desde la semilla básica en adelante. Entonces, en este esquema es que funciona la producción de semillas certificada, que le asegura al agricultor que lo que él va a comprar es un producto de calidad. Y aquí tenemos un sinnúmero de etapas, en todas ellas hay que cuidar aspectos que garanticen el producto final. No voy a pasar por todos ellos, pero solo el listado inicial, desde la elección del campo, el laboreo y la sistematización, la siembra, todo lo que son equipamientos, son grandes vehículos posibles de contaminación, el control de las malezas, el manejo del cultivo, fertilización, riego, la descontaminación de plantas fuera de tipo, las etapas de cosecha, secado, procesamiento, el tratamiento de semillas, que es un gran mundo hoy por hoy con un fuertísimo desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, nuevos sistemas de coating. Hay un mundo en el cual no voy a entrar mucho, pero de gran desarrollo actualmente. Y la etapa final de analizar la calidad de esas semillas, disculpen, antes de su distribución y comercialización. Algunos breves comentarios de esas etapas. O sea, hay una que es muy importante y que a veces se descuida, que es el mantenimiento genético. O sea, las empresas o las instituciones creadoras de variedades deben de tener un programa de mantenimiento genético, porque si eso no se hace y se sustenta el sistema en tomar semillas de un lote y volverlas a multiplicar sucesivamente, rápidamente esas variedades derivan y tenemos problemas serios de calidad, o sobre todo de mantenimiento de las características que tenía esa variedad. El sistema más común para mantener la calidad es el que llamamos panoja por hilera, en el cual se seleccionan panojas de plantas típicas de la variedad, y el año siguiente se siembran las semillas de cada panoja en una hilera, y se observa durante todo el ciclo cualquier planta fuera de tipo o líneas completas fuera de tipo, como se puede ver acá en la foto, y en cualquiera de esos casos se elimina toda la hilera, se elimina la progenie. Es una prueba de progenie como se hace para selección de animales, ¿no? En definitiva, de las hileras que quedan aprobadas, sale la semilla genética, que es la que arranca el proceso de multiplicación. Y eso hay que hacerlo todos los años o cada pocos años con las variedades, para poder estar seguro de que sea parte de una genética adecuada. Todas las etapas como les decía, de preparación de suelo, de siembra, son un momento y de elección del campo, son un momento crítico para evitar la contaminación. Tanto de suelos que puedan estar contaminados con malezas, como el arroz rojo que les decía, que sería definitivamente no recomendado usarlo para semilla, como de la limpieza de los equipos. Los equipos pueden ser grandes transmisores de mezcla física, o sea, traer semillas de otras variedades o traer semillas de otras malezas como el arroz rojo. Durante el cultivo es indispensable tener
muy buen manejo tanto de la fertilización, del riego, control de malezas que asegure la máxima productividad, porque estamos hablando de una semilla, de un producto más valioso que el grano común. Incluso de aplicaciones de fungicidas preventivos al fin de ciclo que aseguren que no haya problemas de enfermedades del grano o de la semilla. Otro paso fundamental en el sistema de producción de semilla certificada es nosotros llamamos rowing, pero es el raleo o el pasaje 1, 2 o hasta 3 veces de personas entrenadas para eliminar plantas fuera de tipo, e incluso malezas si fuera arroz rojo, casi seguro en el caso nuestro, si aparece presencia de arroz rojo se elimina el lote, pero sobre todo estos pasajes de gente para eliminar la planta fuera de tipos aseguran la pureza, esa pureza genética que les hablaba anteriormente. Y por supuesto en la cosechadora es otro gran punto neurálgico de contaminación posible, si no se hacen la cosa bien. Limpiar una cosechadora no es abrirle las tapas y hacerla mover y que caiga todo lo que hay. Hay que trabajar un día entero en una cosechadora para poder decir que está libre de semillas de otras malezas, de otras variedades o de arroz rojo para entrar a cosechar un lote de semillas certificadas. Luego de la cosecha, seguimos con la preocupación por la calidad. El secado, que es prácticamente obligatorio casi siempre en el arroz, tiene dos componentes importantes a tener en cuenta. Por un lado, volvemos al tema de la limpieza. Un secador pequeño, con un secador grande como hay en Uruguay de las empresas semilleristas, limpiarlo para cambiar de variedad puede llevar 2, 3 días, 4 días, porque son enormes complejos de maquinaria. Y es crítico tener en cuenta ese aspecto de la planificación. Y por otro lado, como les decía, estamos hablando de seres vivos, que tenemos que mantenerlos vivos y sanos. Y el secado, que es a aire forzado, a calor, tiene que tener un especial cuidado en las temperaturas para evitar dañar el grano, dañar esos seres vivos que son las semillas. Y ahí hay diversos sistemas de secado y por lo tanto cada uno debe ajustarlo, pero el concepto básico es que la masa de grano, la masa de semilla no debe pasar de 40 a 42 grados. Por encima de eso, esas temperaturas están afectando el embrión y pueden matarlo. Directamente uno puede arruinar un lote de semilla por un mal secado. Finalmente tenemos el procesamiento, la limpieza, la clasificación, el almacenamiento. En todas esas etapas vuelve a evitar las mezclas, de igual las contaminaciones físicas, y los cuidados de almacenamiento, de plagas, de productos almacenados que todos conocen. En todo ese proceso, el objetivo final, vuelve a ser lo mismo, es una semilla que tenga las condiciones para ser certificada, que en cualquier otro sistema, pero en Uruguay, y supongo que en Perú es lo mismo. Después de todo esto, la entidad certificadora viene a esa estiva de bolsas, hace un muestreo adecuado, lo lleva al laboratorio y comprueba que todas las características, los estándares que requiere la certificación se cumplen, y ya habiendo cumplido las etapas anteriores que la entidad certificadora ha ido siguiendo paso a paso, ¿no? Y aún así hay para adelante etapas que hay que tener cuidado. Estamos hablando de la distribución y comercialización. También corresponde cuidar las empresas que se dedican a eso, que en ese proceso no haya pérdida de esa calidad. Hasta aquí un poco la descripción del proceso de certificación y sus etapas y sus particularidades. Ahora voy a hacer una breve referencia al caso uruguayo como un ejemplo de demostrarles que la calidad de la semilla es indispensable para la calidad del producto final. Y ya por el extremo, porque el caso nuestro no debe ser utilizado como ejemplo, como forma de decir hacia ahí hay que llegar, porque es muy particular. O sea,
probablemente todos lo saben, pero el Uruguay produce arroz para exportación. Prácticamente casi todo el arroz que producimos se va para fuera del país. Con el 5% de lo que produce el Uruguay, abastecemos a los consumidores uruguayos, que somos muy pocos y comemos poco arroz, y guardamos la semilla para la zafra siguiente. O sea que todo el arroz tiene que salir al mercado internacional. Por lo tanto, ahí hay un componente radical. El Uruguay, para poder subsistir en el sector arrocero, pensado 100% por el mercado internacional, debemos tener el mejor arroz del mundo, si es posible, y a precios competitivos, porque nosotros nos fijamos, tenemos que utilizar los precios que nos da el mercado. Y no por casualidad, en el Uruguay más del 90% del área de todos los años se siembra con semilla certificada. Esta es una gráfica media antigua del Instituto Nacional de Semillas, hasta el 2012, pero sigue siendo igual. En la barra azul son las hectáreas que se sembraron cada uno de esos años, y en la barra roja las hectáreas que se podrían haber sembrado con todas las semillas que se certificó ese año, porque el instituto tiene toda la estadística. O sea, como ustedes ven, todos los años hay suficiente semilla como para sembrar todo el área del país. La estadística nos da que entre el 90 y el 95% del área se siembra con semilla certificada, comprada todos los años. Solo el 4 o el 5% del área se hace con semilla del productor o semilla, creo que ustedes le dicen semilla bamba, en otros lados dicen semilla de costal, en Uruguay se dice bolsa blanca, semilla que produce el propio productor. Entonces, ¿cuál es la razón de esa decisión del productor uruguayo de que está comprando toda la semilla todos los años? Es que para lograr esa calidad que queremos, está obligado a afinar todos los pasos de la cadena arrocera agroindustrial para que llegar desde el campo al barco, digo yo, porque en el fondo muy poco del arroz nuestro llega al plato en el Uruguay, va al barco y se va a 60 distintos destinos en todo el mundo. Y es muy claro que la semilla de calidad es un eslabón clave de ese proceso, a tal punto que ha sido considerado por la industria molinera como relevante, que la industria molinera, como les decía, son los principales semilleristas además, y eso hace que tengan un sistema de producción muy eficiente y que la semilla se ofrezca al productor a un precio muy razonable. Estamos hablando de general, una bolsa de semilla certificada cuesta entre 1,6 y 1,7 lo que vale una bolsa de arroz comercial. Y para que todo eso funcione hay otro componente sustancial, que es que la calidad se paga. Y ese es un componente que yo lo considero crítico para pensar en los desarrollos, en otros sectores arroceros que tienen problemas con la calidad de la semilla, de que de alguna manera hay que demostrar que el esfuerzo del agricultor por tener un arroz de calidad se paga. Y vamos entonces a hablar un poquito de cómo es ese sistema en Uruguay. La famosa tabla de premios y castigos que llamamos nosotros, que es un acuerdo que se hizo hace ya muchos años entre el sector industrial, el productor y el gobierno, es un decreto del Ministerio de Agricultura, en el cual se definen una tabla de premios y castigos. ¿Qué tiene esa tabla? Tiene casi todos los componentes de la calidad: humedad, basura, granos verdes, granos rojos, y luego todo esto se mide en cada camión que llega del productor a la industria, y luego las características de calidad luego del arroz molinado: blanco total, porcentaje de entero, porcentaje de yesado, o tiza, o no sé cómo lo llaman en Perú, y porcentaje de granos manchados. Cada una de esas categorías tiene una base: la humedad al 13%, la basura 0, y así. Y sobre esa base, más y menos, hay premios o castigos dependiendo de qué calidad tuvo el arroz del productor. En el caso de la humedad es 1 a 1, o sea, se lleva la humedad a 13% y todo lo que era agua se le saca, se le quita al arroz que entregó el productor al molino. En el caso de la basura lo mismo, se lleva a 0. En el caso de granos verdes es más complejo, no lo voy a explicar porque es un intercambio ahí que no vale la pena
profundizar. En el caso del arroz rojo, que hablamos de vuelta de la maleza, del arroz maleza, la base es 1%. Si el productor entrega arroz, su lote con más de 1% de arroz rojo, acá vemos acá abajo que por cada punto más de 1% que haya de arroz rojo, hay 0,25% de castigo. Y luego, cuando hablamos de las características de arroz elaborado, el blanco total tiene una base de 70%, el entero un 58%. En estas dos características, si el productor tiene un arroz con más valor, tiene premio, ahí ven la flechita para arriba, y si tiene menos valor, tiene castigo. Y en las últimas dos, enyesado y enmanchado, tienen una base de 6% y de 0,25%, y solamente hay castigo si se supera esa base. Para el yesado, el 0,5%, y para el manchado hay una categorización por calidad que es muy severo, porque el manchado es un problema serio. Para tratar de explicarlo mejor, les pongo un ejemplo. Este es un caso de este año. La variedad de Iña Merín, la variedad nueva de Iña. Era un área pequeña, 3,7 hectáreas, 37.140 kilos llegaron al molino de arroz húmedo. Eso daba un rendimiento por hectárea de 10.092 kilos. Tenía 21,4 de humedad, 1,4 de basura. Eso daba un rendimiento, lo que llamamos nosotros, seco y limpio, de casi 9.000 kilos. Luego vienen los datos de calidad de granos, dio 72% blanco total, 62,6 de entero, 0,3 de mancha y 2 de yeso. Muy buena calidad este arroz. Esto, por la tabla que les mostré antes, dio 1% de bonificación por blanco total, 2,3% de bonificación por porcentaje de entero, y 0 de castigo por mancha, yesado y mancha. Este lote tuvo 3,3% de bonificación, o sea que de esos 9.000 kilos que el productor entregó secos y limpios, la industria le reconoce 9.273, 300 kilos más por hectárea de esa chacra fueron por la calidad que tuvo ese arroz. Entonces, ese es un componente fundamental que hace a que el productor mire mucho qué semilla usa para sembrar, porque tiene una relación directa, creo que lo dije bastante, lo mostré por varios lados, la calidad que se planta con aquello de cosecharás lo que siembras. Terminando, estoy convencido que una buena semilla se paga sola. Es un punto de partida para lograr que las cosas salgan bien. En el campo asegura la población de plantas, que como decíamos es fundamental para después construir rendimientos sobre ellos. Es indispensable tenerla para asegurar un producto uniforme de alta calidad y acorde con la variedad que sembramos. Nosotros en Uruguay tenemos hoy por hoy muchos mercados que exigen una variedad, y por lo tanto tenemos toda una cadena de agroindustrial dedicada a mantener esas variedades independientes para poder cumplir con esos mercados, y por lo tanto la calidad de la semilla que sembramos es el primer paso. Evita problemas de maleza, de enfermedades, de arroz rojo, como les decía, y en definitiva, en conjunto, yo siempre considero que es una especie de garantía que tiene el agricultor. Si uno usa una buena semilla, está empezando el cultivo, tiene una enorme cantidad de costos y de trabajo por delante, y es fundamental que ese primer paso lo dé con una semilla que le asegure el buen uso de todos los demás recursos que va a hacer a lo largo del cultivo. Es claro, y eso lo tengo bastante entendido luego de muchos años de andar por muchos países trabajando con los productores, con los industriales, con la gente del arroz, que cuando el sector arrocero como el peruano está dedicado al consumo interno, los desafíos son mayores para sostener sistemas de semillas certificadas potentes. En general, eso, cuando se produce para el consumo interno, hay muchos actores. No me acuerdo de las veces que estuve por allá, creo que en Perú hay algo así como 300 o 400 molinos, no sé cuántas empresas semilleristas hay,
y sobre todo una enorme cantidad de mercados posibles. Y por lo tanto, esa relación que yo les mostraba, tan directa que hay en el Uruguay, entre la calidad del producto y el valor que le llega al productor puede ser más difícil de identificar, y eso desestimula quizá hacer esfuerzos económicos en tener una muy buena semilla de arranque. Yo igual, a pesar de eso, considero que, que el productor debiera entender que esa inversión en semilla certificada es fundamental. Probablemente, y en un sistema con trasplantes puede ser un aspecto con ciertas variables, pero no es necesario que todos los años en un sistema como el de ustedes se siembre con semilla certificada, pero tener la rutina de estar permanentemente ingresando a su sistema productivo semillas de alta calidad que le asegure que lo que va a producir es lo que él quiere. Una forma que quizá puede ser de interés, y realmente aquí lo hago un poco de atrevido porque no tengo el suficiente conocimiento, pero una herramienta que existe, que claramente funciona en muchos lados, para lograr que el productor capture algo del valor de la calidad de un producto de arroz de calidad, es las alianzas verticales, es la posibilidad de alianzas entre productores de arroz e industriales para determinado mercado interno del Perú que puede haber, que quieran determinada variedad y que permitan un contrato entre partes que asegure la distribución de ese valor. En el caso del Uruguay, por ejemplo, casi todos los productores de arroz producen bajo contrato. Hay un contrato firmado cada año entre industrias y productores en el cual se definen cantidad de estos aspectos que hacen a la buena articulación de distintos actores en la cadena. Esto son las pocas cosas que les podía entregar pensando en hacerlos pensar sobre la importancia de una semilla de calidad y una semilla certificada para el éxito de la producción arrocera, en el caso del Perú, pero para mí esta es un objeto que es válido en cualquier lado. Lo dejo con una linda imagen de cultivos de arroz acá en la zona este del Uruguay, en donde yo estoy. Muchas gracias y quedamos dispuestos a las preguntas que pueda Juan canalizar. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, cada pregunta que deseen hacer lo dejan a través del chat. En la parte inferior de la plataforma Zoom hay un icono, una nubecita, un chat, con la cual ustedes pueden ahí preguntar lo que deseen con respecto al tema del día de hoy, ¿no? Y también los que nos siguen por Facebook, también lo pueden realizar a través de los comentarios, ¿no? Cualquier consulta. Ya tenemos unas preguntas, la cual ya le vamos a realizar. Ingeniero, la primera pregunta lo hace el señor Roberto Chaval. Pregunta, dentro de los componentes de la calidad de una semilla, ¿cuál sería la de mayor importancia? ¿La calidad genética, física, fisiológica o sanitaria? La verdad que no sabría categorizarlas porque son una unidad. Quizá no pueda decir que dependiendo de lo que uno quiere hacer, pudiera haber alguna variación. Por ejemplo, si uno tiene un sistema productivo en el cual realmente no tiene una preocupación fundamental por la uniformidad o por la calidad genética del arroz, quiere producir un arroz general que tiene su mercado, bueno, quizá la calidad genética podría tener algún puntito menos que las otras que son fundamentales para la producción, que es la calidad física, que no tenga maleza, que no tenga arroz rojo, y la calidad fisiológica, que es que yo plante y eso me produzca una planta vigorosa, uniforme y rápidamente en el campo, ¿no? Pero para mí son una sola cosa, ¿no? Gracias, ingeniero Gonzalo, por su respuesta. Continuamos y acá un joven pregunta, ¿es importante el tratamiento químico en la semilla? ¿Qué ventajas tendría?
Sí, es sin duda importante. La semilla de arroz es tremendamente comparada con con otros cultivos. Es realmente notable las defensas naturales que tiene la semilla de arroz, que la hace ser capaz de germinar en condiciones bastante adversas, pero sobre todo, pero cada vez más y sobre todo con la agricultura más desarrollada y con mayor tecnología y con mayores inversiones arriba de los cultivos para sacar altos rendimientos, el tratamiento de semillas se ha vuelto, es una herramienta importante, es muy útil y sobre todo tiene un enorme desarrollo hoy por hoy que me supera porque todos los días están apareciendo nuevas tecnologías, no solamente los componentes básicos que normalmente lleva un tratamiento de semillas, que es un fungicida que pueda proteger de hongos del suelo y también de hongos que trae la semilla, y normalmente de algún insecticida que pueda también proteger de los ataques de insectos durante el proceso de germinación. Pero hoy tenemos además otra cantidad de componentes que se pueden estar utilizando de microelementos, y otra de gran desarrollo que todavía en el arroz quizá no es tan desarrollado como en otros granos, que es los distintos coatings, las formas, los polímeros que utilizan para recubrir las semillas y brindarle otra cantidad de protecciones. En definitiva, como les digo, es un componente más de la tecnología de semillas que hoy por hoy tiene un valor cada vez mayor, y cuando la semilla es más valiosa, más valor tiene, porque en definitiva estamos protegiendo esos seres vivos que estamos llevando al suelo. Gracias, ingeniero Gonzalo, por la respuesta. Continuando, el señor Carlos Flores pregunta, ¿qué tanto hay de diferencia entre producir de una semilla certificada a una semilla no certificada? Es muy difícil de responder, porque si uno tuviera una semilla no certificada que ha sido producida con máximo cuidado y evitando todo tipo de contaminación, podría no tener diferencias. Lo que sí es claro es que hay toneladas de información disponible, de 1000 estudios en distintos países, es que en general si uno hace un muestreo de lo que los agricultores están para sembrar en determinado lugar, de semilla propia, guardada, con lo mejor que pueden guardar los productores y cuidada, lo mejor que pueden cuidar con respecto a la semilla certificada, hay un abismo en calidad, casi siempre. Y eso se termina viendo en resultados en el campo. En definitiva, lo que te digo es que se puede guardar semilla y se puede hacerlo bien, pero no es fácil, y muchos productores no tienen las condiciones para hacerlo bien, y luego tienen las consecuencias en la zafra siguiente. Una pregunta, gracias ingeniero por la respuesta. Continuando con las preguntas, acá preguntan, ¿no? ¿Cómo calcular el valor al usar semilla certificada? No me queda muy claro el valor al usar, o sea, el valor de una semilla certificada. Exacto, el valor de una semilla. De una semilla certificada, sí, por supuesto. Y en definitiva, obviamente una semilla certificada tiene otros costos que una semilla que no sea certificada. En el caso de los costos de la certificación en sí no son importantes, pero sí hay una dedicación tanto del productor como de la entidad semillerista que lleva a otros costos y que hace que la semilla en sí valga más, y además hay que clasificarla y se pierde el 20-30% de lo que se produce, se tiene que destinar a otros usos, porque no sirve para semilla, y por lo tanto siempre tiene un costo. Ese costo hay que para cada caso habrá que estudiarlo. Como yo les decía, lo que yo he visto en muchos lados es que normalmente una buena semilla vale 2 veces el grano o más de 2 veces el grano. En el caso de Uruguay, como les decía, es un sistema muy afinado y en el cual se
se prioriza el producto final y no la semilla como negocio, está por debajo de dos veces el valor de grano. Pero eso es muy barato, eso no es lo que ocurre cuando hay un sistema que requiere funcionar y pagar los costos del sistema. Lo que sí es seguro, además, que con semilla certificada uno puede ajustar la cantidad que utiliza. Seguramente bastante menos que lo que tendría una semilla común, en la medida que tiene la garantía de calidad que les explicaba, ¿no? Ok. Gracias, ingeniero, por la respuesta. Acá pregunta el señor José Pingo. Dos consultas tienes. ¿Qué estrategias utilizan para limpiar la contaminación de granos rojos en las pequeñas parcelas? Y segunda, ¿cómo se maneja el uso de agroquímicos para no influir en la genética en los semilleros? Muy bien, dos buenas preguntas. Cuando la pregunta es ¿cómo estrategia para limpiar contaminación de grano rojo? Supongo que significa que es un campo que ya tiene el problema dentro de los suelos. Y ese es un gran desafío, porque una manera es dejar de plantar arroz por un tiempo, pero como les mostré, eso puede ser mucho tiempo, para que realmente si hay una contaminación fuerte del suelo, eso no vuelva en el campo. Siendo áreas pequeñas, quizá hay distintas alternativas posibles. Una es promover la germinación del banco de semillas del suelo con laboreos quizás seguidos en un periodo, y matándolo con glifosato, con algún herbicida para bajar la población, y luego sembrar una semilla seguramente cero arroz rojo, una semilla certificada, y trabajar, siendo un área pequeña, trabajar intensamente, manualmente, en erradicar las plantas de rojo que aparezcan de cualquier manera en el cultivo. Y es fundamental que se erradiquen antes de que terminen de florecer, porque como les decía, florecen y casi inmediatamente que llena el grano empieza a caer, por lo tanto vuelve a contaminar el suelo. Entonces, esas son posibilidades. Hoy, en Uruguay y en muchos países existe la tecnología Clearfield, que en Perú todavía no está disponible, que son variedades resistentes a un herbicida que mata el arroz en general, o sea, que mata el arroz rojo, pero a esa variedad no la mata porque es resistente. Esa es una herramienta posible. En el Uruguay se ha hecho mucho esfuerzo con la semilla de tratar de que eso no sea la solución única. Hoy tenemos en el Uruguay alrededor de entre el 25 y el 30% del área del Uruguay se usa con semillas Clearfield. Pero en Brasil y en Argentina y en Paraguay estamos hablando de más del 70% del área. Se vuelve muy dependiente de una sola tecnología, que es más cara además, y por lo tanto nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles por mantener la mayor parte de los suelos libres del problema. La segunda pregunta, Ira, que la tengo acá en el chat, ¿cómo se maneja el uso de agroquímicos para no influir en la genética en los semilleros? No estoy muy seguro de la pregunta, pero en definitiva, la pureza genética la aseguramos por la semilla que utilizamos, por esa cadena genealógica que yo les decía que arranca en una semilla genética comprobadamente pura, y por lo tanto los agroquímicos no estarían afectando para nada ese aspecto de la pureza genética, ¿no? Gracias, ingeniero, por la respuesta. Continuando con las preguntas, nos dicen, ¿qué daños o peligros corre el agricultor al usar semilla de saco blanco y no una semilla certificada en el corto y largo plazo? Y bueno, en primer lugar, el daño posible es que esa semilla no sea de buena calidad y tenga un problema en la producción, no tenga una instalación de cultivo adecuada. Vuelvo a mi falta de conocimiento del sistema de trasplante, que es el que predomina en Perú. Probablemente esas cosas se solucionan bastante en el vivero y en el trasplante, pero en un sistema extensivo y de siembra directa, como ese que ven en la foto, ese es un tema crucial, tener una buena calidad de semilla para que se instale bien el cultivo y buena población. Y luego están los aspectos vinculados a la calidad, ¿no? O sea, si uno tiene
y a las malezas como posible problema durante el cultivo. Ok. Acá una pregunta dirigida también en cuanto, ¿cuáles de los sistemas de siembra es mejor para producir semilla y comercializar? ¿Siembra directa o trasplante? Buena pregunta. No conozco, no soy bueno para hablar de trasplante, pero de la poca conocimiento que tengo, el sistema de trasplante permite una cantidad de cosas que nos cuestan mucho en el sistema de siembra directa. O sea, uno puede con poca semilla cubrir mucha área, o sea que puede hacer una multiplicación mucho mayor de semillas, de un volumen de semillas para la producción. Nosotros para un cultivo de semillas en sistemas de siembra directa precisamos 100, 120 kilos de semilla o más por hectárea, y en un sistema de trasplante tradicional, no sé cuánto están en Perú, pero es menos de 50 kilos, ¿no? Pero además, el sistema de trasplante limita mucho algunas malezas y probablemente es una herramienta muy útil para mantener, si usted tiene los campos libres de arroz rojo, para mantenerlos libres de arroz rojo. O sea que pienso que facilita muchas cosas el sistema de trasplante, aparte de que para nosotros, por ejemplo, sistemas extensivos es impensable por un tema de mano de obra y de costos, ¿no? Gracias, ingeniero, por la respuesta. Acá el señor Eduardo Graterol pregunta, en tu experiencia, ¿cuánto influye en el uso de semillas certificadas el precio de la misma, así como el tipo de variedad? Y bueno, el precio me imagino que influye como todos los precios cuando uno tiene que levantar una cantidad de costos y tiene que mirar el cuidado. Ahí está el balance, ese balance difícil de considerar entre la importancia de una semilla de calidad y el producto final y el valor que tiene ese producto final y esa relación entre la semilla y el valor. Es muy claro que las nuevas variedades, y sobre todo si son buenas nuevas variedades, en general los obtentores tratan de promoverlas a través del sistema de certificación porque es la que le da la garantía además de que esa nueva variedad cumpla con las expectativas en la chacra de los productores. Y por lo tanto suele ser por donde realmente se logra mayores avances en que el productor asuma el costo de la certificación, porque en definitiva está a través de eso accediendo a una genética que está dándole otros beneficios. Gracias, ingeniero, por la respuesta. Ya para cerrar, tenemos una última pregunta, que es importante también. Nos dicen, debido a que en Uruguay el uso de semilla certificada es alta, ¿cuál cree usted que fue la base para que lleguen a esa adopción? Bueno, intenté explicar, o sea, es esa obligación que tiene el sector arrocero uruguayo de producir un arroz de máxima calidad para poder mantenerse en los mercados internacionales, y eso ha ido haciendo con el tiempo, porque es un proceso largo, pero desde hace mucho tiempo se identificó claramente por la cadena agroindustrial, tanto productores como industriales, de que era indispensable tener una semilla de máxima calidad para ese objetivo final, y se fue creando todo un sistema de certificación muy temprano, y se fue dándole valor a ese componente y generando esa estructura, que entre otras cosas hace además que haya disponibilidad de semilla certificada para toda el área del país y que su valor, que su costo no sea muy alto. Ingeniero, Juan, yo tengo acá una pregunta que veo en el chat que me interesa contestarla, que dice, ¿qué diferencia de calidad hay entre semillas certificadas de instituciones estatales y empresas particulares? Está bien la pregunta, pero si el sistema de certificación funciona bien, no hay ninguna diferencia. Justamente la certificación es la garantía del productor de que lo que va a utilizar tiene determinados parámetros de calidad que están expresamente definidos en todos los estándares de calidad de semillas y debieran estar expresamente definidos en la tarjeta que tiene cada bolsa, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna diferencia si las cosas funcionan bien, ¿no?
Ve, ingeniero. Bueno, por parte de la empresa Hacienda El Potrero, le agradece por su tiempo, por llevar conocimientos y experiencias al agricultor peruano. No solo al peruano, también nos están escuchando, nos están viendo de diferentes países de Latinoamérica. Es un honor para nosotros tenerlo como ponente, ingeniero, y le agradecemos otra vez por estar con nosotros, acompañarnos, darnos un espacio de su tiempo y experiencia en esta importante charla que tiene como fin siempre llevar nuevas cosas que aprender para mejorar nuestras prácticas agrícolas y tener los rendimientos que todo agricultor peruano desea, ¿no? Ingeniero, últimas palabras ya para cerrar con esta conferencia que ha estado muy interesante, muy didáctica. Muchísimas gracias, Juan. El agradecimiento es mío de poder comunicarme con ustedes a través de este medio, contra los arroceros peruanos y con otra gente que de otros lugares está viendo la presentación. Ojalá haya sido útil. Vuelvo a saludar a los amigos peruanos y ojalá tenga oportunidad de visitarlos pronto y no tener que depender de estas nuevas tecnologías para la comunicación franca que es parte del gusto de la vida. Así que muchísimas gracias a todos y a la orden. Si hay otras preguntas que ustedes me quieren canalizar que hayan salido después, me las arriman y yo se las devuelvo por alguno de estos medios. Saludos a todos. Sí, gracias, ingeniero. Le damos gracias a todos los que han estado pendientes de esta importante, interesante conferencia. Esta conferencia estará colgada por nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Estaremos por ahí atentos a las preguntas que tengan que hacernos después para que el ingeniero Gonzalo pueda responder, ¿no? Le damos las gracias a todos y todos los miércoles a la misma hora, 6 de la tarde, estaremos llevando una nueva conferencia virtual para todos ustedes, ¿no? Compartiendo conocimientos y experiencia, que ese es el objetivo que tiene Semillas El Potrero con todos ustedes. Así que les agradecemos de antemano, ingeniero, vuelvo a agradecerle y nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Nos vemos, hasta luego.